Soy un demonio que ama el conocimiento de todo tipo, pero ama aún más divulgarlo, por lo que hoy les hablaré acerca de la termorregulación. Pero creo que primero debería vestirme para la ocasión. Antes de entrar de lleno con la termorregulación, primero hay que entender qué es la temperatura corporal, pues esta no es un número fijo, cambia y depende de varias cosas. Por ejemplo, en los humanos depende de su sexo, actividad, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día, y en las mujeres también depende de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren. La altura ideal para un humano, de acuerdo con la American Medical Association, se encuentra entre los 36,5 y los 37,2 grados centígrados. En términos sencillos, la temperatura es la medida de la capacidad del organismo de generar y ceder calor. Entonces, ¿qué es la termorregulación? Pues es la manera en la que un organismo regula su temperatura. ¿Ustedes creen que es igual en todos los animales? Pues no, y ahora les explico por qué. Podemos dividir a los animales en dos grupos, esto según su forma de regular su temperatura. Los endotermos, como las aves y mamíferos, usan el calor metabólico para mantener una temperatura interna estable, la cual generalmente es diferente a la temperatura ambiental. Y los ectotermos, como las lagartijas y las serpientes, no usan calor metabólico para mantener su temperatura corporal, sino que adoptan la temperatura del ambiente. Tanto endotermos como ectotermos tienen adaptaciones que les ayudan a mantener una temperatura corporal saludable. Estas adaptaciones pueden ser conductuales, anatómicas o fisiológicas. Algunas de estas adaptaciones aumentan la producción de calor en endotermos cuando hace frío. Otras, tanto en endotermos como ectotermos, aumentan o disminuyen el intercambio de calor con el medio ambiente. Primeramente, abordaré las maneras fisiológicas y anatómicas de regular la temperatura. La primera de estas maneras es la termogénesis o el aumento de la producción de calor. Los endotermos tienen varias formas de aumentar la producción de calor metabólico en respuesta a ambientes fríos. Una de ellas es mediante la contracción muscular. Los movimientos deliberados y los temblores aumentan la actividad muscular y estimulan así la producción de calor. Es por esto que cuando hace frío, las personas tiemblan o frotan sus manos con rapidez. Algunas incluso caminan o corren, ya que tiene el mismo efecto. Además de la contracción muscular, existe otro mecanismo para producir calor. Este mecanismo depende de un tejido graso especializado, conocido como grasa marrón o tejido adiposo marrón. La grasa marrón contiene muchas mitocondrias con proteínas especiales que le permiten liberar energía de moléculas combustible directamente en forma de calor, en vez de canalizarla para formar el acarreador energético, el ATP. Esto se da en los mamíferos acumulando grandes cantidades de esta grasa. Un gran ejemplo de esto son los osos, pues al hibernar utilizan este método. Los animales también tienen estructuras corporales y respuestas fisiológicas que controlan cuánto calor intercambian con el medio ambiente, es decir, pueden controlar la pérdida y la ganancia de calor. Verán, la superficie corporal, es decir, la piel, es el principal medio de intercambio de calor con el ambiente. El control de flujo de sangre hacia la piel es una forma importante de controlar la velocidad con la que se pierde o gana calor del entorno. En los endotermos, la sangre caliente del núcleo suele perder calor hacia el ambiente cuando pasa cerca de la piel. Cuando un endotermo necesita liberar calor, puede recurrir a la vasodilatación. Esta consiste en la dilatación de los vasos sanguíneos, es decir, estos se vuelven más amplios, aumentando así el flujo sanguíneo hacia la piel y ayudando a que el organismo pierda parte del calor extra hacia el ambiente. Esto puede darse después de una actividad física extenuante, como correr de un depredador. Cuando el endotermo busca conservar su temperatura es donde entra un proceso inverso, la vasoconstricción. Esta consiste en la reducción del diámetro de los vasos sanguíneos que irrigan la piel, reduciendo de esta manera el flujo sanguíneo y ayudando al organismo a retener calor. Los mamíferos con pelaje suelen tener redes especiales de vasos sanguíneos para el intercambio de calor, los cuales se ubican en zonas de piel desnuda.
Por ejemplo, las liebres tienen enormes orejas con una extensa red de vasos sanguíneos, las cuales permiten una rápida pérdida de calor. Esta adaptación les ayuda a vivir en abrasadores ambientes desérticos. Cabe mencionar que algunos ectotermos también son capaces de realizar esto. Un gran ejemplo son las iguanas marinas. Estas reducen el flujo de sangre hacia la piel cuando nadan en agua fría, para ayudarles a retener el calor que absorbieron en tierra. Otra manera de controlar la pérdida y ganancia de calor es mediante el intercambio de calor a contracorriente. Muchas aves y mamíferos tienen intercambiadores de calor a contracorriente. Estas son adaptaciones circulatorias que permiten que el calor se transfiera de los vasos sanguíneos que contienen sangre caliente hacia los que contienen sangre más fría. Para entenderlo un poco mejor, veamos un ejemplo. En las piernas de las aves que vadean, podemos encontrar arterias que descienden por la pierna hasta el pie, llevando sangre caliente del núcleo. Justo al lado de estas se encuentran venas que llevan sangre fría desde el pie hasta el núcleo. La sangre caliente que desciende pasa gran parte de su calor a la sangre fría que asciende, esto mediante conducción, significando así que pierdan menos calor en el pie debido a la diferencia de temperatura entre la sangre enfriada y los alrededores. También hace que la sangre que regresa al núcleo del cuerpo sea relativamente caliente, lo que hace que el núcleo no se enfríe. Otra manera de minimizar las pérdidas de calor hacia el ambiente es mediante el aislamiento. Las aves utilizan sus plumas y la mayoría de los mamíferos utilizan su pelo o pelaje para capturar una capa de aire cerca de la piel y de esta manera reducir la transferencia de calor con el medio ambiente. Los mamíferos marinos, como las ballenas, usan una gruesa capa de grasa como una forma de aislamiento de alta resistencia. Cuando hace frío, las aves esponjan sus plumas y los animales erizan su pelaje para engrosar la capa de aislamiento. En los humanos es igual, solo que al no tener un pelaje abundante, solo sienten lo que se conoce como escalofrío. Finalmente tenemos a los mecanismos de evaporación, como el jadeo y la sudoración. Los animales terrestres suelen perder agua por su piel, boca y nariz, esto mediante la evaporación hacia el aire. La evaporación absorbe calor y puede actuar como un mecanismo de enfriamiento. Muchos mamíferos pueden activar mecanismos como sudoración y jadeo para incrementar el enfriamiento por evaporación, esto en respuesta a una alta temperatura corporal. Hay que mencionar que solamente los mamíferos son capaces de sudar. En el caso de las aves, estas solo pueden recurrir al jadeo como método de evaporación. Al jadear, un animal respira rápida y superficialmente con la boca abierta, esto para aumentar la evaporación en las superficies de su boca. Mamíferos y aves jadean, o al menos utilizan estrategias similares de respiración para enfriarse. Aunque el jadeo y la sudoración son eficaces mecanismos de enfriamiento, estos procesos activos suelen tener un efecto secundario no deseado, que es aumentar la tasa metabólica y por consecuencia la producción de calor. Además, que causan que el organismo pierda agua, por consecuencia electrolitos, lo que puede resultar en una deshidratación. Ahora hablaré de las estrategias conductuales para regular la temperatura. Estas formas de termorregulación se dan principalmente en los animales ectotérmicos, pero los endotermos también pueden utilizarlas. Estas conductas, por lo general, son bastante simples. Un claro ejemplo son los reptiles. Estos se desplazan de zonas de sol a zonas de sombra y viceversa, en función de la temperatura que precisan en cada momento del día. Los lagartos, por ejemplo, orientan el cuerpo en ángulo recto con respecto al sol para exponerlo al máximo a los rayos solares. E incluso buscan superficies inclinadas para lograr una orientación eficaz con respecto a los rayos oblicuos del sol de la mañana. A esta capacidad se le conoce como heliotermia. Básicamente es la captación de calor a partir de radiación solar. Otra conducta recurrente es la ticmotermia. Esta es la captación o pérdida de calor por conducción, poniéndose en contacto con superficies más calientes o más frías. De esta manera, dándose un intercambio de calor acumulado en piedras o en superficies calentadas previamente por el sol u otro sistema. Existen otras conductas como la termorregulación grupal. Un gran ejemplo de esto pueden ser las gallinas, ya que éstas suelen reunirse en grupo para mantener el calor. También está el cambio de colores en la piel para absorber o reflectar los rayos del sol. Cabe mencionar que dentro de los ectotermos podemos diferenciar dos tipos. Los primeros, que son capaces de mantener una temperatura estable una vez alcanzada, a pesar de no utilizar un calor metabólico para lograrlo. Por otro lado están los
poikiliotermos, los cuales varían su temperatura con la del medio que los rodea. Con toda la información abarcada, creo que es suficiente para que puedan decidir que tienen un conocimiento relativamente amplio sobre la termorregulación. Supongo que sería todo por mi parte. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos veremos luego.